políticas neoliberales. Digo, el tema de la equidad tiene mucho que ver en ese contexto con la idea de focalizar políticas para aquellos grupos que están en mayores desventajas. Lo cual de por sí no es un concepto que esté mal, digamos, todos estamos de acuerdo que los grupos con mayores dificultades necesitan muchas veces una mirada extra, si se quiere, que les pueda ayudar en esa situación. Pero como mirada general, digamos, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, desde el paradigma de los derechos humanos, no pensamos en equidad, pensamos en igualdad, digamos, en cómo lograr. Entonces el concepto de equidad es un concepto como más egoísta, ¿no? Es decir, es más neoliberal en ese sentido. Se pretende como incluso una opción que termina siendo diferenciadora, ¿no? Porque si a este grupo marginal, por determinados motivos, le ponemos este programa específico, que no se lo ponemos a nadie más, ahí lo que tenemos es, de alguna manera, una suerte de estigmatización, ¿no? Es decir, sí. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces lo que terminó pasando con esto es que se terminaron, digamos, creando opciones educativas pobres para pobres, mientras que el resto podía disfrutar de otras ventajas. Digamos, por supuesto que es discutible eso, pero, o que incluso es muy difícil saber muchas veces cómo superar esta cuestión. Pero saliendo de estos dos términos, hay una discusión en políticas educativas y en políticas en general, políticas públicas, que es la discusión entre políticas focalizadas, es decir, específicas para determinados grupos, y políticas universales. No, yo creo que ya lo mencioné. Un ejemplo de política universal es el Conectar Igualdad, ¿no? Donde la computadora se entregaba a todas y todos los alumnos, sin distinción, no importaba si venían de familias ricas o de familias pobres. O la asignación universal por hijo también tiene como base, como idea, que esa asignación por hijo que paga el Estado llegue a todas las personas. Después, lo que nosotros hacemos con eso, digamos, pueden pasar diferentes cuestiones. Y hablo específicamente de la asignación universal por hijo. No sé si ustedes saben, pero toda persona que trabaja en blanco, que tiene un sueldo en blanco, cobra una asignación por hijo, que no es la asignación universal por hijo, sino que es una asignación que paga el Estado, y la paga a través del empleador, donde aquel que tiene un sueldo en blanco todos los meses cobra esa asignación por hijo. Cuando se implementa la AUH, lo que pretende la AUH, la asignación universal por hijo, es que el Estado también le pague esa asignación que ya le está pagando a los que tienen trabajo en blanco, que se las pague a todos aquellos que no tienen un trabajo en blanco. Es decir, o que trabajan en negro o que están desocupados. Sin embargo, y esto por ahí ustedes lo han visto dando vueltas por ahí en la sociedad, aquellos que cobran la UH son planeros, choriplaneros, viven de la teta del Estado. Mientras que los que trabajan en blanco, que también cobran del Estado, porque no la paga el empleador, la paga el Estado, esos no son planeros, esos son gente bien, ¿no? Aparece esta distinción. Entonces, lo que es una política universal también incluso se puede utilizar para la estigmatización o, digamos, para la diferenciación social. Yo siempre me acuerdo de un profe que teníamos en el instituto, que ahora está de licencia, que contaba una historia. Él trabajaba para el Infod y contaba una historia con un curso de capacitación de profesores de San Juan. Estaban en una capacitación de docentes de San Juan, y entonces en algunos de los comentarios que iban saliendo
varios docentes le decían algo así como que, bueno, pero el problema son los aguaches. Con los aguaches no se puede, que el aguache no sé qué, el aguache no sé cuánto. Claro, y era un concepto pedagógico que no conocía el aguache. ¿Qué es un aguache? Bueno, un aguache eran los chicos que cobraban la asignación universal por hijo, es decir, los hijos de las familias que cobraban la asignación por hijo. Es decir, que fíjense cómo se utilizaba esta herramienta, que es una herramienta de política universal, para estigmatizar a determinados grupos de estudiantes, en este caso, claramente los menos favorecidos económicamente, y esto lo tenían absolutamente naturalizado como categoría, estos grupos de docentes sanjuaninos. Entonces digo, ahí lo que nos da para pensar un poco es esto de las políticas universales y las políticas focalizadas, y cómo muchas veces, incluso con políticas universales, se puede utilizar para estigmatizar a algún grupo, ¿no? Encasillarlo. Digamos, me parece que la reflexión pasa un poco por ahí. Bien. Bueno, se sigue agregando gente. Bueno, ahí la veo a Gema, Claudia, Verónica. ¿Quién más? Javier, Sandra, Mercedes. Bueno, van llegando. Bueno, quienes cursaron Historia de la Educación este año encontraron en la clase también un desarrollo de, digamos, la historia de la educación a partir de la recuperación democrática, algo que no habíamos visto en nuestro programa, ¿no? Por una cuestión de readecuación de contenidos, habíamos decidido dejar esa parte afuera y, bueno, de alguna manera abordarla en este espacio. Quienes ya cursaron el año pasado Historia de la Educación, sí habíamos trabajado, pienso en los estudiantes de Historia que cursaron conmigo el año pasado, ya habíamos trabajado estos temas, les habrán resultado más familiares, me imagino. De alguna manera ahí vamos completando el ciclo histórico que nos había quedado pendiente este año, ¿no? Habíamos llegado solamente hasta la dictadura. Bueno, no sé si alguien tenía ganas de hacer algún comentario, alguna cuestión de la clase. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me lo prendés? Sí, está un poco entrecortado, pero a ver, probemos de vuelta. Que a mí me parece interesante cómo los proyectos regresivos, social, cultural y económico, como la Proceso y Menem, usaron la digitalización como un método para impulsar y reconocer las diferencias que ya existían, las diferencias existentes. Y eso me suena interesante, como algo que puede sonar emancipatorio, que las provincias puedan administrar su educación, se vuelve algo regresivo y que en segundo que hace es implicar las diferencias. A ver, ahí creo más o menos haber entendido lo que planteabas. A mí, digamos, me suele dar a pensar que hay como dos grandes miedos, dos grandes terrores que de alguna manera posibilitan las políticas de los 90, ¿no? La entrada más fuerte del neoliberalismo en la Argentina. Por un lado, claramente está la dictadura militar que, digamos, sembró el terror en términos sociales, ¿no? El no te metas, el algo habrán hecho, digamos, también de alguna manera disciplinaron a una sociedad para que mirara para otro lado, para que no se comprometiera con las otras personas, ¿no? Es decir, rompieron los lazos de solidaridad que se venían forjando de décadas atrás, en las organizaciones de trabajadores, pero también en las estudiantiles, en todo aquello que tenía que ver con el cooperativo y demás.
Y eso, digamos, me parece que es una pata importante de posibilidad para lo que va a venir después. Y el otro gran terror, que por ahí a veces, digamos, pasa un poco más desapercibido, tiene que ver con los finales del gobierno de Alfonsín y lo que se conoció en Argentina como la hiperinflación. Para las personas adultas que tenían que manejar su economía doméstica ya por los años 78 y 89 y 90, esa hiperinflación se transformó en algo que también causó terror, ¿no? Diríamos un terrorismo económico, no planificado en este caso por ahí desde el Estado como había estado planificado el terror de la dictadura, ¿no? Es decir, tal vez que Alfonsín dijo vamos a meterles una hiperinflación para romperles la vida, no, digamos, tuvo que ver con una situación que se fue generando durante todos esos años y que tiene que ver con problemas económicos irresueltos de muchas décadas. Pero sí, digo, generó un terror en las personas el hecho de repente cobrar el sueldo y no tener ni siquiera la más mínima idea de cuántos días se iba a poder vivir con ese sueldo, ¿no? Porque yo siempre cuento una anécdota mía, era chico, en el 89 tenía 15, 16 años, y me acuerdo 3 veces al almacén en el mismo día y que el precio de esa manteca que había ido a comprar a la mañana había subido 2 veces durante el día, ¿no? Es decir, cuando fui a la mañana a comprar, no sé, valía, vamos a poner un precio X, 5 pesos la manteca, y yo había llevado 4 pesos, porque era lo que valía el día anterior. Entonces el almacenero me dijo, bueno, toma, llévala, después me traes lo que falta. Cuando fui al mediodía, ya no valía 5 pesos, valía 5,50. Entonces le di el peso que tenía y quedé debiendo 50 centavos. Y a la tarde, cuando llevé los 50 centavos, ya no le debía 50 centavos, sino que le debía 1 peso otra vez. ¿Por qué? Porque ahora valía 6 pesos. Bueno, esto de que las cosas aumentaran todo el tiempo, incluso más de una vez por día, generó también un terror, que de alguna manera cuando aparece el plan de convertibilidad, de esta famosa historia del 1 a 1 durante Menem, y eso va a traer varios años de estabilidad económica. Cuando digo estabilidad económica me refiero a los precios, a la macroeconomía, va a ser que la gente, con tal de que haya un poco de estabilidad, se aguanta cualquier cosa, ¿no? Entonces, digamos, todas esas políticas neoliberales que iban en buena medida en contra de lo que históricamente se había pensado en la Argentina como derechos, como situaciones lógicas de organización social, terminaron siendo aceptadas a cambio de tener esa mínima estabilidad. Bueno, ahí me parece que, digamos, es donde va a aparecer de alguna manera el campo propicio, la tierra allanada, para el ingreso de estas políticas neoliberales que claramente van a ir no solo en detrimento de una parte importante de la población argentina, sino que también van a ir, digamos, y esto es lo más llamativo, en detrimento de buena parte de las provincias argentinas, sobre todo las más pobres, que estaban más acostumbradas a estar sostenidas por el Estado Nacional y durante los 90 ya no solo no estuvieron sostenidas, sino que además tuvieron que hacerse cargo de un montón de nuevas inversiones sociales para las cuales no estaban preparadas, entre ellas la que más nos importa a nosotros, la educación, ¿no? Haciéndose cargo ya no solo de la escuela primaria, sino de la escuela secundaria y también de la educación terciaria, de los profesorados. Entonces me parece que ahí, digamos, tenemos como un doble juego de pinzas entre
el terror social y el terror económico que van a, de alguna manera, favorecer la llegada de las políticas neoliberales. Y eso no es una exclusividad argentina. Si ustedes, por ejemplo, piensan en el mejor alumno de Latinoamérica, las políticas se van a implementar ¿no? Con una dictadura tan violenta como la Argentina. Pero si salimos de Latinoamérica, y pienso en una de las grandes potencias, en Inglaterra, la mujer que llevó adelante las políticas neoliberales en Inglaterra fue Margaret Thatcher. Y tiene como sobrenombre, así la llamaban, la Dama de Hierro. ¿Por qué? Bueno, porque buena parte de estas políticas las implementó y las impuso a base de, digamos, a base de la violencia. Les recomiendo ver cualquier película de los 80, mediados de los 80, en Inglaterra van a ver las protestas sociales, digamos, cómo la represión va a ser moneda corriente en la propia Inglaterra, digamos, un lugar donde se supone que estas cosas no suceden. Sin embargo, bueno, todos los 80 va a ser el periodo de crisis del carbón en Inglaterra, ¿no? Y entonces vamos a encontrar ahí todos los pueblos ingleses que viven de la vieja industrialización, del carbón y demás, cómo están, digamos, atacados económicamente por las políticas del gobierno inglés y cómo esas políticas se van a implementar con los palos, ¿no? Es decir, con la represión policial, básicamente. Sí. Así que, bueno, digo, me parece que eso también es un dato interesante para pensar, aunque a veces queda medio como de costado, que buena parte de las políticas neoliberales en el mundo se impusieron de alguna manera muy autoritariamente. ¿Por qué? Bueno, porque venían a romper esa lógica que durante 2 generaciones, fácilmente 2 generaciones, los pueblos habían acostumbrado que tenían que ver con el Estado benefactor. Y romper con esa lógica del Estado benefactor, bueno, implicó el uso de la fuerza, sin duda. En algunos lugares más violentamente que en otros, pero en buena medida implicó la violencia. Hay una película re linda, no sé si la han visto, que se llama Billy Elliot, la vieja. Es de un nene en Inglaterra que su padre y sus hermanos trabajan en las minas de carbón y él quiere ser bailarín, digamos, ¿no? Y todo el trasfondo de la familia que queda desocupada y que tienen que, digamos, hacer un montón de cosas para subsistir, y el planteo con este niño que es hermosa, pero bueno, se muestra claramente en la película la cuestión esto de las luchas sociales y las manifestaciones, piquetes contra este modelo que siempre es tan duro. Y otra cosa que quería agregar a lo que venía planteando Aníbal, que también está buenísimo, es lo que en el 82 tenemos Malvinas. Digo, si hay algo que también cambió el foco y generó de prestigio en la Dama de Hierro, fue esto de la guerra como un pretexto para sacar el foco de todos estos planteamientos y cuestiones sociales. También se le fueron en contra, ¿no? Bueno, qué sé yo, entre otras cosas también. Pero es una hermosa película. Billy Elliot, un pibe más grande, digamos, tipo, tendrá, no sé, más de 20. Sí. Pero en ese momento era puber, ¿no? Sí, ahí yo por el chat les ponía otra película que es muy interesante al respecto, que se llama Pride, Orgullo, que está buena para pensar en términos de derechos también, porque de alguna manera cuenta
cómo habla de un pueblo en Gales que está sumido en el caos y la pobreza por esta cuestión de las minas de carbón, y que en este caso hay un grupo en Londres, un grupo de, básicamente una comunidad homosexual de Londres que, digamos, también tienen un montón de problemas porque, por supuesto, son perseguidos por la policía y demás, pero deciden, en vez de estar mirando sus propios problemas, empezar a hacer colectas y ayudar a este grupo de mineros, ¿no? Entonces, es muy interesante que se va a establecer en dos grupos, por supuesto, para este grupo de mineros que va a ser ayudado por esta comunidad homosexual. Bueno, esta gente que los viene ayudando son que es una cuestión muy sagrada, la comunidad los ve como una suerte de fenómenos desviados, y también tienen muchísimos prejuicios para con ellos, pero bueno, en ese ir y venir y en esas idas y vueltas que tienen de intercambio, bueno, se va a terminar formando algo bastante interesante. Y si bien la película está de alguna manera novelada, todo el trasfondo político, social, es verídico. Muchos de los personajes son verídicos, ¿no? Es decir, muchos de los personajes que aparecen, sobre todo de la comunidad homosexual, son personajes que realmente existieron. Y la última marcha, una marcha del orgullo gay con la que cierra la película, también es una marcha que sucedió efectivamente, ¿no? Bueno, no quiero contar más porque me transformo en el rey del spoiler, pero se las recomiendo para ver, es muy buena. Y es la que yo vi, la que yo vi era como que la iglesia estaba muy presente ahí con las ideas que la gente tenía, ¿no? Respecto hacia las personas homosexuales. No, pero en esta me parece que la iglesia no cumple un rol muy importante en la película, digo, por supuesto, sí No, que no, la claro, iglesia... la película no es la idea de la película. Sí, bueno, imagínense Pero que la se sociedad... nota que hay presencia. Sí, claro, porque bueno, la comunidad esta de Gales es un pueblo pequeño, cerrado, que tiene una idea sobre, digamos, sobre cómo son las cosas, ¿no? Un sentido común en el cual el pensamiento religioso, digamos, son en general protestantes, pero digo, el pensamiento religioso está muy arraigado, digo, y aparece esto de los desviados, ¿no? Los raros, los degenerados, ¿no? Bueno, estas ideas que en los 80 sobre la homosexualidad eran las ideas corrientes, digamos, no había en ese momento todavía una apertura a entender la diversidad como va a ir apareciendo después. En los 80 todavía es, digamos, incluso, bueno, los 80 son de alguna manera los años donde hace aparición fuertemente el SIDA y donde la mayoría de los hombres homosexuales, sobre todo, que van a ser de alguna manera las primeras víctimas visibles del virus, la mayoría no daban a conocer su orientación sexual, ¿no? Digamos, está el famoso caso del actor de Hollywood, de Rod Hudson, que es uno de los primeros en morir de SIDA así de manera muy visible. Claro, y todas las mujeres habían vivido enamoradas de Rod Hudson, que hacía de un galán, pero que nunca había dado a conocer su orientación sexual. Bueno, los 80 son años todavía de bastante mente cerrada, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa que haya llamado la atención de la clase 3? O de las anteriores también, no sé. O las anteriores, bueno. Cualquier duda que tengan, alguna cosa que les llame la atención. Están bastante interrelacionadas las tres clases, ¿no? Las tres primeras, sobre todo. Es como que ya, no sé, por mi parte, es como que ya lo aporté en el grupo de WhatsApp y ahora no tengo nada que decir. Bueno, se dieron intercambios muy interesantes esta semana, tanto en el grupo de WhatsApp inicial como en historia. Se fueron dando intercambios interesantes. También a partir de los audios que fueron armando de la clase 2 y que se fueron compartiendo, se dieron intercambios que estuvieron buenos.
La verdad que sí. Bueno, cerremos, vamos. Cerremos. ¿Puedo empezar a tomar examen? Empiezo a preguntar yo. Hola, buen día. Buen día. Javier. ¿Cómo andan? Bien, Javi. Bueno, por ahí lo que se ve del modelo keynesiano, cómo arranca con ímpetu, con Perón, podemos decir, y después la seguidilla de golpes militares, cómo se desdibuja, ¿no? Ese modelo, digamos. Que no lo podemos recuperar hasta después del 2003 prácticamente. Eso es interesante observar también, me parece. Sí, ahí podríamos Ahí, por ahí enganchar un poco la cuestión ahí me del... parece que hay como una relación, esto que leíamos. Sí, dale, Juli. No, me quedé pensando en esto de la clase 2, relacionar de esto de que la cuestión de cómo se construye el poder, ¿no? Y cómo muchas veces hay poder por atrás del Estado, ¿no? Que esté en el gobierno, ¿no? Muchas veces. Que hay veces que favorece o que se viene proponiendo, pero es claro que encarnaron en América Latina con un clave propósito que era, bueno, desvirtuar un poco e imponer un modelo que no era el de la distribución social, ¿no? Al contrario. Me quedé pensando en eso. Sí, y para pensar, digo, esto de los poderes, pensemos en la historia argentina específicamente y en esos años que van desde la Revolución Libertadora, desde el derrocamiento de Perón, hasta la llegada de Onganía en el 66, digamos, en esos 10, 11 años. Durante ese periodo va a haber, sobre todo, dos gobiernos que de alguna manera van a ser democráticos, más allá de esta democracia limitada por la proscripción del peronismo, pero tanto el gobierno de Frondizi, con su propia agenda y con sus propias ideas, como el gobierno de Ilia, y van a ser gobierno, están absolutamente condicionados por, en este caso, un poder que tiene que ver con la sociedad, pero que no era el Estado específicamente. Hablo de los grupos militares, en connivencia con actores económicos importantísimos dentro del país, es decir, los grupos económicos más importantes, y la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica también como otro factor de poder y de peso importante. Bueno, esos grupos van a estar condicionando al gobierno que maneja el Estado o al Estado a través de condicionar al gobierno que lo maneja, en este caso, tanto a Frondizi como a Ilia, que en cuanto se desvíen un poco de las pretensiones de estos grupos, directamente palo y a la bolsa, a otra cosa, golpe de Estado, cambio de gobierno, incluso en ese periodo, digo, piensen que Frondizi está del 58 al 62, lo obligan a renunciar a ese Estado y sin embargo a veces su poder es limitado, ¿no? O hay otros poderes en competencia que eran claramente incluso más poderosos que ese propio gobierno que estaba en el poder. Digamos, hoy por ahí en la actualidad digo, ¿no? Por ahí esa posibilidad parece más alejada. El ejército perdió, digamos, los militares perdieron mucho peso específico dentro de lo que es la sociedad argentina, también porque se mandaron todos los mocos posibles, ¿no? Digamos, no es que solamente la sociedad cambió, sino que, bueno, durante mucho tiempo se creía que eran una solución, hasta que después de la última dictadura se demostró que ya no solo no eran una solución, sino que eran un peligro realmente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también la Iglesia perdió cierto peso específico, no estoy diciendo que no lo tenga, digo que perdió también cierto peso específico, y en este caso, en Argentina, por un lado, podríamos decir que los gobiernos montados sobre el Estado ganaron algo de peso específico, son un poco más fuertes que en el pasado, pero también, digamos,
otros factores de poder que siguen siendo muy importantes y que lo demuestran en la actualidad argentina todo el tiempo, que tienen que ver con los grupos económicos, son cada vez más fuertes, ¿no? Y ahí empezaríamos a pensar, o podríamos empezar a pensar, cómo estos grupos de poder que estaban por fuera del Estado comenzaron a entender la necesidad de organizarse incluso políticamente, ¿no? Y entonces aparecen cada vez con mejores posibilidades electorales ciertas agrupaciones, ciertos partidos, ¿no? Más liberales, más de derecha. Yo diría que la aparición del PRO en la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo. Y aparece también esta idea, digamos, que es algo que se viene, digamos, difuminando desde hace mucho tiempo atrás, la idea de que los hombres de empresa, los gerentes exitosos, bueno, son quienes tienen que conducir el Estado, ¿no? Esto aparece también muy fuertemente. Entonces ahí también, digamos, por un lado, podríamos sentirnos aliviados porque decimos, bueno, los golpes de Estado están cada vez más lejos, pero también deberíamos empezar a sentirnos preocupados si la sociedad va aceptando esto de que, bueno, los gerentes de empresa y aquellos que viven de los negocios particulares son las personas idóneas para llevar adelante las cosas de todos, ¿no? Lo público. Bueno, ahí hay para pensar bastante. Claro, eso es lo que se quería con Macri, que por ser un empresario iba a manejar el país bien y de forma económica bien, lo cual quedó demostrado que no, que endeudó de vuelta al país en una deuda internacional muy grande, en la que nos va a costar muchos años poder salir. De vuelta esa idea de, antes se creía, como usted decía, los militares son la salida, y ahora está surgiendo esa idea de que el bien para el gobierno argentino es que en el mando, en el gobierno estén gente como Macri. Es otro error de vuelta, porque ellos no piensan en los ciudadanos trabajadores o en la gente, en los estudiantes como nosotros. Ellos piensan en que los empresarios más grandes del país sean más grandes todavía. Y le van sacando, ¿cómo se llama? Bueno, hacen lo que hizo Macri, le sacan impuestos y qué sé yo, y todo a favor, digamos. Se perdonan deudas, qué sé yo, se dan préstamos. Sí, sí, pero lo interesante, o más triste de todo, diría yo, bueno, no sé si es lo más interesante, lo más triste, lo más trágico, no sabría cómo definirlo, porque, digamos, ¿podíamos esperar que beneficiara a los empresarios? Sí. ¿Podríamos esperar que no le dieran bola a la educación pública? Sí, digamos, todo eso era esperable. Digamos, aquellos o aquellos que pensaron otra cosa estaban pensando mal. Digo, esto era esperable. Pero lo trágico del asunto, y lo interesante al mismo tiempo, digo yo, es que erraron, se equivocaron, fallaron, fracasaron en aquello que se supone eran los expertos. Porque si ustedes me dicen, bueno, el gobierno de Macri fue en contra de los derechos de la mayoría, bueno, yo les voy a decir, ¿y qué esperaban? Esperaban que sí se puede y que íbamos a estar todos, bueno, estaban mirando pajaritos. Por la noticia. Ahora, que no hayan, digamos, que hayan fracasado tan rotundamente en el manejo de la macroeconomía, ¿no? Es decir, en el manejo empresarial del país, en los números del país. Porque uno puede tener una empresa súper exitosa, la más exitosa del mundo, con trabajadores y trabajadoras muertos de hambre. Y eso te sigue siendo un empresario exitoso. Un maldito, un turro, pero exitoso. Ahora, acá lo que se da la particularidad de esos 4 años de gobierno de Macri es que no solo fueron en contra de los derechos de las personas, sino que además fueron un rotundo fracaso empresarial, porque los números de la Argentina en términos macroeconómicos no solo no mejoraron, sino que además se cayeron. Entonces,
Esto es lo más, digamos, lo que más debería quedar como enseñanza, ¿no? Sí, yo creo que el Pero negocio lo puede haber hicieron muy sido, bien ellos. si lo miramos Pero en común, claro, es como que capaz que lo hicieron intencionalmente, no para beneficiar, por ejemplo, no, pongamos en porcentajes más o menos, en vez de beneficiar al 20%, no, vamos a beneficiar al 5%, entonces la torta queda grande para menos. No sé si se me entiende, lo que iba a decir el compañero igual. Sí, está claro Capaz que que ellos no se hicieron el equivocaron. negocio lo mismo. A ver, de eso no hay duda de que ellos el negocio lo hicieron. Pero también es cierto que esta nueva derecha que participa de elecciones, entendió claramente que para ganar elecciones hay que ser un poco peronista, ¿se entiende? Hay que ser un poco populista. Y de hecho lo intentaron, porque yo creo que, digamos, había una intención de solucionar la macroeconomía, quisieron hacerlo, no es que no les importó. Quisieron solucionarlo y a partir de solucionar la macroeconomía, aunque después hubiese injusticias hacia el interior, ellos creían que podían seguir ganando elecciones. Porque lamentablemente para ganar elecciones hacen falta votos. Y para obtener votos hace falta caerle simpático a la gente. No hay otra. Si no, Sí, no se Aníbal, consigue. pero igualmente no quedaron muy lejos, quedaron como la segunda fuerza. Y el peronismo se tuvo que aliar en 3 partes. Es un riesgo estos tipos. Es un riesgo la sociedad que tenemos. Ahí está. Ahí está. Somos un riesgo. Somos un riesgo nosotros. Claro. Y sí. Y sí. Otra cosa que Pero bueno, viene avanzando con esto de las empresas que decías vos es el evangelismo en toda Latinoamérica. Después de los militares, el evangelismo ha tomado un ala tremenda y hoy está cada vez más instalado entre la política incluso. sí, bueno, porque son otro de esos factores de poder. Por ahí en Argentina se nota menos, pero en el caso brasileño es muy notorio. Es otro de esos factores de poder, lo que en algún momento pudo haber sido la Iglesia Católica en Argentina. Hoy las iglesias evangélicas en Brasil cumplen ese rol fundamental de poder, porque tienen poder económico, porque tienen, digamos, poder mediático, ¿no? Pueden llegar con su mensaje a grandes cantidades de personas, y además porque siempre en el caso de las religiones se junta esta cuestión de también cooptar los espíritus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso estatal, Aníbal. En Brasil son parte del Estado. Hay diputados, hay... Sí, claro. Claro. Bueno, Yo por no ejemplo, creo que el María gobierno, Granaza ganó las elecciones porque se apoyó con la Iglesia Católica. yo no creo que el gobierno de Macri haya fracasado. Creo que era un gobierno de pocas personas que se representaba a sí misma. Ni siquiera, me parece que ni siquiera representaba a toda una clase de CEO. Se representaron a sí mismos y obtuvieron el máximo de beneficios. No tienen ninguna idea de nación, ni pensaba en pensaba en el gobierno neoliberal de Menem, que hizo, bueno, Macri hizo cosas similares, como esto de lo técnico en la educación. Sin embargo, Menem ponía el Plan Nacional de Becas y Macri no, o sea, fue brutal, pero se representaron a sí mismos y obtuvieron resultados efectivos. Pero no obtuvieron Sí. la reelección. Porque Menem él logró volver a ser reeleccionado porque él siguió apoyando a las empresas grandes del país, o sea, no los dejó afuera. Y Macri, lo que hicieron ellos es también darle a la espalda a quien en un momento apoyó en la primera elección con la cual llegaron al gobierno. Y por eso es que perdieron las elecciones hace poco, porque quien los apoyaba, las grandes empresas, se dieron cuenta de que tampoco iba a ayudarlas a crecer más. Entonces, obviamente, yo no voy a ir a votarte si vos no me vas a ayudar.
Claro, lo que voy a pasa es tirar que en en la época contra. de Y eso es Menem, lo que le pasó. sí, en el primer mandato de Menem había una ilusión con esto de la convertibilidad. La gente lo apoyó porque estaba contenta, porque podía comprar todo por 2 pesos. En el Ujú. gobierno de Macri no sucede así y la ilusión es otra, está generada muchas veces por los medios de comunicación. Sí, yo, digamos, mi análisis ahí pasa por el hecho de decir, digamos, cuando yo digo que fracasó, lo digo en este sentido, ¿no? En el sentido de que entiendo que intentaron llevar un rumbo al país que no tenía que ver con venir a depredar durante 4 años e irse, sino que pensaban quedarse, ¿no? Y que no lo van a lograr, aunque estuvieron cerca de lograrlo, no lo van a lograr porque claramente no pudieron demostrar ciertos resultados que no tenían que ver con el bienestar de las personas, sino con la macroeconomía nacional, donde claramente se equivocaron. Y esas equivocaciones les restan posibilidades a futuro. Lo que no quiere decir, insisto, lo decíamos recién, que no vayan a estar de vuelta en algún otro momento. Eso tendrá que ver con el aprendizaje que hagamos como sociedad nosotros. Pero yo creo que, digamos, en buena medida tuvieron un fracaso. Más allá de que ellos se hayan enriquecido, porque bueno, los ricos siempre se enriquecen, no importa si las cosas van bien o mal, siempre encuentran la forma. Pero yo creo que yo definía el gobierno de Macri como un populismo de derecha, ¿no? Y cuando digo populismo de derecha, me refiero a que si ustedes, por ejemplo, ven la cantidad de planes sociales y de programas sociales que va a implementar el macrismo, no en términos de derechos, pero en términos de intentar conformar a las clases medias o a las clases menos favorecidas, digamos, no son los programas típicos de un gobierno liberal, son los programas típicos de un gobierno populista. Por eso digo que es un populismo de derecha, no un populismo a secas. Bueno, a los monotributistas también se les... A los monotributistas también se les... Macri agarró y les dijo, bueno, por ejemplo, mi mamá pagaba de monotributo 3.300 pesos y le daban por mi hermano menor 3.300 pesos. Y mi mamá dice, es medio al Pepe, dijo, yo pago y me devuelven la plata a los días. Y es como que Macri dio eso y mi mamá por un lado estaba contenta porque el gobierno kirchnerista no le daba asignación por... Pero era lo que ella pagaba y le devolvían la plata. Y ahora, bueno, ella, la condición que habían puesto era que ella estuviera al día con el monotributo para poder cobrar eso. En cuanto se atrasara, el pago de el costo no iba, pero claro, porque ella pagaba y le devolvía la plata. Pero era como un tipo como una... te doy algo para que te conformes, pero no te vas a dar cuenta que es como que no te doy nada, es una mentira, es un engaño. Está claro, pero digo, por eso hubo una intención ahí de ganar los corazones y los bolsillos de la gente. Claro, digamos. pero sí. Es que en sí el sentido del populismo creo que no tiene que ver con implementar ciertos planes, sino con hacer políticas públicas que tiendan a mejorar la salud, la educación, que es justamente lo que el macrismo no hizo y que llevó todo para atrás. Estamos de acuerdo en eso, no, yo no tengo ninguna duda. Lo que digo es que había una intención de quedarse en el poder y que para ganar las elecciones vos necesitas repartir plata, como sea, sobre todo el último año de Macri, pese a toda la crisis económica que ellos mismos habían generado, intentaron repartir algo, ¿no? Es decir, intentaron repartir algo, y por eso también tuvieron los votos que tuvieron, es decir, pensemos que las elecciones se ganaron, o ellos las perdieron en realidad, por poco margen, con lo cual, digamos, para participar del juego de la democracia, no hay muchas más alternativas.
¿no? Eso, digamos, hay un historiador francés que yo creo que en alguna clase por ahí se los metí, que justamente dice esto, ¿no? Es decir, el problema de la democracia capitalista, burguesa, es que justamente el burgués no tiene ninguna legitimidad propia más allá de su propio dinero, ¿no? Entonces, bueno, se construye esa legitimidad. En diferentes periodos se fue armando de diferentes maneras y el estado de bienestar, que en Latinoamérica se conoce más como populismo, bueno, tuvo que ver con eso que decía, con mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la seguridad social, porque bueno, de alguna manera la única forma de hacerte legítimo ante la sociedad es mejorando las condiciones de vida. Ahora, vos eso lo podés hacer de manera profunda, ¿no? Y entonces, digamos, mejorar la educación es una política profunda, pero también lo podés hacer a partir de medidas más, diría yo, publicitarias, que no cambian la realidad de las personas, pero pareciera que sí, ¿no? Como esto que decía recién la compañera de, bueno, te la doy por un lado, te la saco por el otro, pero pareciera que te estoy dando algo, ¿no? Entonces, digo, me parece que la derecha está aprendiendo a jugar este juego de la contienda electoral, porque las botas ya no son una opción, y entonces, digamos, eso hace mucho más difícil todavía para la sociedad, digo, en general, poder ver cuáles son esas intenciones últimas, ¿no? Es decir, de hecho, uno puede ver todavía, si uno agarra las redes sociales, no, yo no lo recomiendo porque es insano, pero el apoyo de un montón de personas hacia la, digamos, y que hoy están reivindicando lo que fueron los 4 años de Macri, es muy fuerte. Más allá de los trolls, más allá de, digo, porque digo, hay gente que yo conozco y que la veo, no son trolls. Son gente equivocada nada más, ¿no? Gente que está perdida, pero que claramente, Es que digamos, en realidad eso, perdón, no, que el gobierno de Macri lo que hacía era tener poder de difusión en medios. Ellos te decían, hoy inauguramos tal cosa. Ay, sí. Es que el gobierno de Macri era como decía, te ponían en la tele, inauguramos tantas escuelas o estamos pavimentando tantos kilómetros de ruta, y en realidad no hacían nada, simplemente era toda una cosa creada a través de la internet o de la computadora, que te lo vendían, te decían en tal lado, y vos ibas a ese lado y no estaban haciendo nada, o inauguraban cosas a medio terminar, que ahora dicen, ¿por qué la va a inaugurar de vuelta Alberto? Y si es obvio que la tienen que inaugurar, porque el otro fue a posar nomás. Entonces Alberto tiene que ir a inaugurar una cosa ya terminada al 100%. Y ellos te venden como que hicieron algo, pero no hacen nada en realidad. La gente por eso es que le cree y le vota, porque se lleva por lo que les venden ellos a través de los medios. Bueno, ahí hay otro desafío, no tanto para la democracia como para la educación, la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Y cómo a partir de los medios de comunicación se pueden crear realidades virtuales, ¿no? Que, digamos, muchas veces es realmente difícil poder discernir cuál es una historia verdadera, cuál es una historia falsa, ¿no? Es decir, aparece esto de la famosa fake news. Digo, es realmente difícil, digamos, y hay que, sobre todo con los elementos que uno tiene a disposición, que a veces no son tantos, hay que empezar a pensar cómo se enseña para entender esos mensajes que van circulando, ¿no? Para no ser víctimas solamente de la publicidad, de un lado o del otro, digo, acá no estoy eligiendo ni banderas políticas ni nada, digo, ¿no? Es decir, hoy se puede crear toda una realidad inexistente a partir de los medios digitales. Con lo cual, digamos, esto hace mucho más difícil la vida, es decir, hace mucho más difícil la ciudadanía, ¿no? Hay una discusión muy fuerte dentro de la educación hoy que tiene que ver con esto de la idea de ciudadanía digital, ¿no? Y cómo entonces, cuando en una época alcanzaba con saber leer y escribir,
para poder medianamente saber qué pasaba en el mundo. Hoy eso claramente no alcanza, ¿no? Y hay que poder entender cómo se crean, cómo se fabrican realidades que a veces son absolutamente falsas, inexistentes. Y con fotos y con videos, ¿no? Es decir, no es solo alguien que se pone a escribir 2 o 3 palabras por ahí. Es que yo igual creo que esa es la razón por la cual el macrismo siempre ha ganado en la ciudad de Buenos Aires. O sea, de hace años que está el partido del macrismo en el gobierno. Es porque la gente ahí, todo está tan cerca, la información está todo el tiempo ahí, y le muestran cosas que son lejanas a su realidad, lejanas a que ellos la puedan ver con sus ojos. Entonces uno que está acá en la Patagonia y ve la noticia de estamos haciendo tal ruta en tal lado, y vos por ahí ya pasaste por ahí y decís, yo no vi nada, o la inauguramos y vos fuiste y todavía está medio a hacer. Si uno por ahí, esto creo que va en cuanto uno está hundido en el tema de los medios de comunicación, ¿no? Porque en las ciudades más grandes es más fácil caer en la mentira de los medios, porque estás más bombardeado todo el tiempo. Entonces por eso es que ganan. Lo mismo debe pasar en la ciudad de Córdoba. Sí, estoy de acuerdo. También es cierto que son las ciudades donde viven las personas que se sienten más representadas por esas ideas, ¿no? Si estamos hablando, no sé, si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, bueno, la ciudad que tiene los mayores ingresos per cápita del país, con lo cual, claramente, y además es la ciudad más rica del país, esto hace que, bueno, muchos de sus habitantes se sientan representados, ¿no? Está claro. Yo quería opinar. Dale. Bueno, yo un poco quiero plantear el tema de la educación como un derecho, y que de alguna manera desde la conformación del Estado argentino hasta esta fecha viene como una garantía que da el Estado con sus diferentes variables respecto al Estado en que estemos, ¿no? En la caracterización del Estado que se haga, benefactor, neoliberal, liberal, más de derecha, o todas estas que estuvimos viendo en esta clase. También planteo esta situación que señalaba el compañero Javier, que tiene que ver con la sociedad. También entiendo que la educación es una herramienta que usan los gobiernos como para direccionar la política que quieren implementar, pero siempre hay una posibilidad de generar una contrahegemonía cuando vemos que la situación no nos representa. Y en ese sentido a mí me parece que no podemos poner solamente el foco en que en algunas ciudades grandes como Buenos Aires, como Córdoba, la raíz de derecha está y se sigue sosteniendo. Porque si lo remitimos acá a nuestra localidad o a la comarca, o en plena pandemia, cómo se abordan ciertos temas, uno se da cuenta que todo esto que hemos visto en la clase 3 tiene un correlato en cómo nos fuimos formando como sociedad a través de la educación. Mi generación es la generación del no te metas. Entonces, para mí desconstruir eso llevó un proceso de 40 años, y para asumir el rol que estoy cumpliendo, que es representar a trabajadores, me hizo necesario empezar un camino de formación, porque estaba vaciada, mi educación había sido vaciada de contenidos sociales, contenidos políticos, y fue y es aún la formación dentro de un sistema de educación pública la que me permite mejorar y desconstruir todo esto que estaba señalando yo recién. Aún así, con la educación pública formal a la que estoy accediendo,
está restringida al formato que se quiere dar a un docente. Entonces yo, por otro lado, tengo que recurrir a una formación popular o elaborada por mi organización sindical para recuperar todo ese devenir del movimiento obrero, para poder empoderarme y poder empoderar a mis compañeros, y entre todos construir ese poder popular al que aspiramos, se construya en un movimiento político que pueda socavar todas estas realidades que vienen ya desde el estado de conformación, de la conformación del Estado argentino, que la clase trabajadora no tiene participación en las decisiones políticas, no tiene participación en el gobierno, en los gobiernos. Y si lo hace un pequeño sector de la burocracia sindical que siempre se venden al mejor postor. Está en discusión, yo les relataba en el primer encuentro, que está en discusión hacia qué estado vamos. Yo en este momento considero que sigue estando en discusión. Ustedes habrán escuchado cómo se la condiciona a la secretaria de Defensa, por los dichos que dijo respecto de la situación del Mascardi. Ustedes saben, o por ahí no leyeron, o las declaraciones del senador Beretigné, de la gobernadora de Río Negro, en relación a las tomas, en relación a lo que está pasando en Mascardi. Y la sociedad reproduce eso. Entonces quiere decir que nos falta educarnos, porque el mismo enemigo interno que se está construyendo ahora es el que se construyó en 1880, inclusive antes, con el tema del malón y de los pueblos originarios. Entonces, es como dice Javier, hay una cuestión que es responsabilidad del Estado, porque el Estado ha tomado la educación como una garantía de derecho, pero también hay una responsabilidad nuestra de quienes nos educamos y quienes nos estamos formando, de asumir ese rol político que tenemos, de ir como renovándonos y ir ensayando también posiciones claras para armar esa contrahegemonía que siempre aparece en algún momento de nuestra historia, siempre ha aparecido y nos ha llevado puesto como sociedad. No sé si fui muy larga, se me pudo seguir el hilo, pero lo quería decir porque Sí, claro. en un punto no podemos esta clase girarla en relación a Macri. O sea, me parece bueno que lo podamos debatir un chiquitito, pero tenemos que pensarnos desde qué lugar nosotros, y yo creo que estamos bien porque estamos construyendo esta educación a través de esta clase virtual y haciendo el esfuerzo, yo creo que vamos bien, pero nos tenemos que sacar lo que nos quieren instituir y armar entre todas esa contrahegemonía de lo que está establecido. Está bueno, muy bueno y muy clarinete, muy claro. Yo quería decir algo. Con respecto a la... Sí. No, vos, compañera, después yo. No, que con respecto a las cosas que ahí mencionaba la otra compañera, justo ayer me llegó un video que me compartieron por WhatsApp, que era un video tan bien hecho que vos casi que te ponías el cartel de no a las tomas. Yo decía, pero ¿cómo pueden compartir esto la gente? Porque digo yo, o sea, yo no puedo decir no a las tomas. Mis hermanos no hace mucho consiguieron un terreno que sí lo pagaron, pero hubo otro que hizo la toma, y entonces ellos están prácticamente en una toma que, si bien no la hicieron ellos propios, otro más tuvo que luchar por ese lugar. Y entonces yo no puedo ponerme el cartel de no a las tomas, pero te venden ese video y es como que vos prácticamente caes en eso, porque está tan bien armado que, no sé, es como re engañoso. Y es lo que me hiciste pensar en eso de poder salir de esa mirada de que no, algo no está bien acá, en lo que me quieren vender. Exacto. Yo pensaba con respecto a lo que decía Sandra, que vos te estás reeducando o educando también afuera
para ampliar tu conocimiento sobre el movimiento obrero. Y bueno, nosotros que estamos también estudiando Argentina y que en los textos que hemos leído el movimiento obrero es como dialéctico con el peronismo y se va haciendo, me parece importante para nosotros que estamos estudiando profesorado de historia y que podemos ser profes de historia, recuperar la parte del movimiento obrero anterior, o sea, recuperar los movimientos anarquistas y socialistas y comunistas de principios de siglo, que bien estaba el profe, puso ahí en la clase un cuadro al costado, pero yo por los planes que he visto es como que se toca muy por encima. Y si viene el populismo y el peronismo, y me parece que es algo que sucedió que, bueno, amplió muchísimos derechos, pienso que lo que proponía el anarquismo y el socialismo y el comunismo era una justicia social distinta, más profunda, o una igualdad mayor. Me parece que eso es importante que podamos desarrollarlo en la escuela. Eso solo. Profundamente acuerdo, y era distinto porque realmente eran anticapitalistas. El proceso que tiene que ver con Perón nunca cuestionó el tema del capitalismo, entonces desde ese vamos ya lo que pasa con el movimiento obrero a partir de Perón para acá es que siempre estuvo no tratando de subvertir el sistema, sino acomodándose y tratando de socavarlo en todo caso, pero no hay una decisión de ir a cambiar el sistema que sí planteaban los anarquistas y los socialistas, comunistas también. No, incluso que también son ideas claramente anticomunistas, o sea, hay mundialmente toda una intención en esa época de poner un freno, acabar con el fantasma del comunismo, pero está bueno recuperar la lucha de los anteriores, ¿viste? Yo veo que por ahí se toca poco, he visto los diseños curriculares y todo, y o sea, no se toca. Las experiencias que he tenido en la escuela y que justamente es de estos periodos, no, el anarquismo, el comunismo se toca, pero muy por encima. El anarquismo ni se menciona. Yo les voy a contar que yo para una de las primeras herramientas que tomé fue ir a los partidos de izquierda porque no encontraba en lo que yo les contaba, que tenía una formación variada de contenidos. Entonces los partidos de izquierda fueron los que me llevaron a ver como la mirada. Después, bueno, no me quedé en la izquierda porque no me pareció que, o sea, me pusieron muchos, son muy dogmáticos, en algún punto me parecen muy dogmáticos. Pero yo los valoro un montón. Para mí la izquierda es muy, va de frente, ¿viste? En esos lugares donde otros hacen agua, coquetean un poco con el poder, con el sistema, bueno, esto no, claramente son anticapitalistas, así que me copan. Y a veces juegan para la derecha. Sí, bueno, ese es un planteo muy discutible. Yo la verdad que entiendo que por ahí el tema del dogmatismo que tienen hacen que de repente terminen en ese límite, pasándose o jugando como lo planteas vos para la izquierda. Seguramente, sí. Yo por lo menos me replanteé el voto en blanco cuando fue que terminó ganando Macri. Digo, me parece que más allá de las discusiones de la coyuntura y de lo político partidario que se puede dar en este juego de democracia representativa que tenemos, me parece que es interesante lo que decía Gema en el sentido de recuperar ideas, ¿no? De recuperar ideas para pensar construcciones hacia el futuro, porque, digamos, claramente la solución no está en el anarquismo o en el socialismo, tal cual los conocimos, o porque también, digamos, estaban referenciados en un mundo distinto al que hoy existe. Pero me parece que en todas esas ideas, en todos esos movimientos, en todas esas, digamos, construcciones sociales,
hay muy buenas ideas para poder recuperar y para poder pensar hacia el futuro, ¿no? Entonces, digo, más allá de que, digamos, uno pueda tener más claro o menos claro qué es lo que pretende de ese futuro, yo siempre entiendo que como es una construcción que tiene que ser colectiva, me parece que lo que necesitamos es tener el mayor abanico posible de ideas disponibles para poder ir ensayando otras respuestas, ¿no? Que quizás no son respuestas a nivel macro, porque, digamos, no vamos a cambiar ni el sistema capitalista ni el sistema de gobierno de un día para el otro, pero sí que sirven para ensayar otras respuestas ante situaciones que son, digamos, de lo común, de lo público, ¿no? Y que pueden tener que ver con una situación particular en una institución educativa, que puede tener que ver con lo que sucede adentro de nuestro barrio. Digo, me parece que ese abanico de ideas siempre nos puede iluminar para pensar nuevas soluciones de manera colectiva, ¿no? Y bueno, de esa manera por ahí ir pensando cambios mayores. Entonces, digo, claro que en la educación tienen que aparecer con más fuerza y con más protagonismo algunas ideas que no son las que canónicamente se han estado trabajando dentro de educación. Digo, esto está claro. Y no solo tiene que ver con las ideas, sino también con la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Es decir, la manera en que implementamos. Sí. Es porque, viste que hay como una idea generalizada de que el anarquismo es expropiación, caos, o sea, del anarquismo violento, del anarquismo vindicador, expropiador, y no de las ideas del anarquismo. Y como vos decís, pensando en una educación para el futuro, que creo que es un concepto, no sé si de Saint Esteban o de también Fontana, la educación para el futuro como, o sea, recuperar esas ideas que fueron proyectos que no dieron, fueron utopías, y no dieron resultado o no se materializaron. Pero está bueno que estén presentes en la educación para ver opciones, pero claro, no ir por el lado de la violencia, que es lo que se está generalizado en el imaginario, en la representación de la sociedad, sino, bueno, las ideas de fondo. Sí, tal cual, tal cual. Digo, hay quien dijo por ahí, sí. Que la compañera dijo que como que la idea de la violencia está en la gente, ¿no? Yo no creo que esa idea esté en la gente, sino que la gente lo ve, pero porque hay otro grupo que algo no le gusta de lo que está logrando de lo que quería lograr el anarquismo, perdón. Entonces como que se empezó a meter otro grupo para mí y que empezó a crear caos, ¿no? Eso de la violencia, y la gente le quedó eso, que el anarquismo es violencia. Por ahí se perdió la idea de lo que ellos querían hacer o de su visión, pero por culpa de alguien más, creo yo, que empezó a meter esto de la violencia. Y entonces ahora quedamos con esa idea de que el anarquismo es guerra, que es violencia, que es algo malo. Uh-huh. Sí, por eso insisto, me parece que hay ideas ahí que son siempre para recuperar, para repensar, para reelaborar, para recontextualizar, ¿no? Con lo que tiene que ver con las condiciones del mundo actual. Y digo, alguien decía por ahí que era bastante tonto esperar resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas, ¿no? Bueno, claramente, si queremos un mundo distinto al mundo que tenemos que poder pensar de otras maneras, ¿no? Es decir, buscar, digamos, nuevas formas de construir ese futuro. Bueno, para eso necesitamos todas las ideas posibles, ¿no? Y poder trabajarlas, discutirlas, consensuarlas. Bueno, para ello claramente necesitamos también de recuperar esos legados que en el caso particular de la educación, y ahora me salgo un poco de la política general, digo, dentro de la educación hay experiencias maravillosas para recuperar tanto desde el socialismo como desde el anarquismo o desde otras miradas pedagógicas que fueron alternativas y que muchas de ellas tuvieron poco recorrido, pero que claramente todavía hoy pueden iluminar y hacernos pensar en otros tipos de educación diferentes a
los que estamos acostumbrados, digo, y eso me parece que siempre es para recuperar, ¿no? Bueno, son las 12 menos cuarto. ¿Alguna otra cuestión que quieran plantear de la clase o de alguna de las clases, algo más puntual? Todo bien, un video que no estaba, el de las ideas keynesianas o de Keynes no estaba en No. el... Después, bueno, el video de Sí, Bayer, te mandó por WhatsApp. el video de Bayer, que bueno, son imágenes, está lindo. Y bueno, el collage ese de políticas neoliberales también, muy bueno. Y yo hubiera hecho una nube de palabras, pero no del discurso pedagógico neoliberal. ¿Y sobre qué lo hubieras hecho? Y nada, lo hubiera hecho sobre el discurso, no sé, de bienestar. Nada, pero es una crítica. Bueno. Está bien. Ahí, de hecho, se trataba, en realidad, tenía que ver en su momento cuando yo lo hice con, digamos, por un lado, identificar cuáles eran los parámetros sobre los cuales se aposaba en términos discursivos el neoliberalismo, y por otro lado, mostrar una herramienta de Internet que tenía que ver con esto de las nubes de palabras, que puede ser como recurso, pero no era para destacar motivos, digamos. De hecho, mi mirada bastante crítica con respecto a ello. Bueno, y lo de Bayer, digo, me parece interesante en términos de comunicación artística. Es aquellos que hemos seguido un poco la trayectoria de Osvaldo Bayer y que recuperamos acá a veces en este buen sentido, digo, Osvaldo Bayer es un anarquista que se reivindicó anarquista hasta el último de sus días, y claramente nunca fue un tipo violento, ¿no? Es decir, más bien fue un pensador que trató de analizar de sus ideas qué es lo que fue pasando en la historia argentina, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay un montón de ideas interesantes. Me parecía que estaba bueno también ver cómo desde el arte, en este caso, desde la música y las palabras, se podían transmitir ciertos mensajes, ciertas sensaciones, ¿no? En este caso de un hecho particular que para nosotros tiene cierta significación por la zona en la que vivimos, pero que también en la historia argentina está, digamos, bastante invisibilizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que, No, bueno. No, en realidad igual la nube de palabras que hiciste, si vamos al caso, es tal cual lo que las imágenes mediáticas nos introducen. Sobre, bueno, la meritocracia, la eficiencia, Sí, claro. o sea, está bárbara, está perfecta. Lo que digo, bueno, es que tiene como un lugar así preeminente en la clase y me pareció eso, pero es lo que nos instalan. Es lo que nos instalan y es eso, esa foto. Podría haber puesto la imagen más chica, ¿no? Pero bueno, está bien, si nos pega en la frente, está bueno, ¿no? Porque que nos quede marcado hacia dónde se pretende ir y hacia dónde de repente no queremos ir, ¿no? Digamos, yo quiero decir la verdad, lo que me es como un pasa, gran pizarrón. Claro, hoy todavía la educación, esas palabras se usan mucho, y a mí me causa cierto escozor, incluso a veces leerlas o escucharlas de pedagogos a los cuales respeto mucho y cuyas intenciones son cualquier cosa menos neoliberales. Sin embargo, hablar de eficacia y eficiencia y de calidad sin poder definirla exactamente qué es, o una calidad representada solamente en ciertos contenidos formales que uno puede repetir. Digo, esto aparece todavía en los discursos entremezclado y tenemos que poder diferenciarlo, ¿no? Y es decir, porque si no es como que pasa, porque está incorporado en nuestro sentido común y muchas veces lo que me parece peligroso no son las palabras, sino lo que implican después en términos reales, ¿no? Cuando decimos, bueno, hagamos políticas de eficacia y eficiencia, y bueno, eso puede ser, por ejemplo, cerrar un montón de escuelas que dan pérdidas, digo muy entre comillas, ¿no? Dan pérdidas, están, no sé, educando a muy poca gente que en realidad es gente que no vale la pena. Bueno, listo, cerremos.
que vayan a otro lado. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, me parece que lo que implican esas palabras es lo importante y lo que tenemos que siempre estar un poco en guardia, ¿no? Desde nuestro posicionamiento ético, político, pedagógico. Ahí tenemos que tener siempre Sí. como cierto cuidado. Sobre todo desde quien las dice, ¿no? A mí, por lo menos, me gusta esto de sí se puede, por lo menos yo antes lo decía mucho, hasta que lo empezó a decir Macri y ya no lo digo más, pero digo, me encanta decirle a mi hija sí se puede, digamos, sí, ¿viste? Pero sin embargo, como que muchas veces lo que hay es esta apropiación del discurso, esto del significado vacío, que dicen palabras que les suena linda, se las afanan para ellos, y realmente después no la podés usar, porque si las usás es como que, viste, te viene todo ese sentido complejo, porque digo, está bueno que las cosas sean, qué sé yo, que tengan como un sentido, no sé si eficiente o eficaz, pero digamos, como que funcionen. Sin embargo, uno Positivo. siempre tiende a asociar, claro, que la eficacia, la efectividad, la racionalidad son discursos como de la derecha y del neoliberalismo que te quiere comer los talones. Pero qué sé yo, ¿cuáles serían otras palabras? También es una gran pregunta, me parece. Que signifiquen más o menos similar, pero desde otro sentido, digamos. Claro. Es difícil. Está bueno para pensarlo, Juli, eso. Yo me quedé pensando en eso del sí se puede y pensaba en un concepto pedagógico que para mí es fundamental para cualquier docente, que es la confianza en que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes pueden lograr el aprendizaje, ¿no? Digamos, un docente que no cree que sus estudiantes pueden lograrlo, claramente no va a hacer el esfuerzo para que lo logren. Entonces, la confianza en los estudiantes es fundamental. Y es el sí se puede, pero bueno, no es un sí se puede vacío, no se puede, no, claro, sino es una confianza que se traduce en el esfuerzo docente, en el compromiso docente, para brindar todas las herramientas necesarias para que esas estudiantes y los estudiantes puedan, ¿no? Y no pueden de una forma, porque de repente se les complica de esa forma, seguramente tienen que poder de otra, y la responsabilidad del docente es encontrar esos caminos. Entonces digo, ahí me parece que empezamos a llenar de significado una frase que en otros contextos puede ser vacía, ¿no? Entonces, el sí se puede, bueno, sí se puede, pero ¿se puede cómo? Bueno, se puede con compromiso, se puede con inversión estatal, ¿no? Se puede con recursos, bueno, todo eso hace que se pueda, pero esto lo tenemos que definir claramente, porque si no lo definimos claramente, bueno, se apropian de estos discursos vacíos que finalmente dicen, sí se puede por un lado, pero solo van a poder algunos. Y nosotros cuando decimos confianza en los estudiantes, decimos en todos los estudiantes, en absolutamente todos. No hay ninguno que queda fuera. Entonces, bueno, esa igualdad radical que plantea Rancière, ¿no? Es decir, si somos radicalmente iguales, todos pueden. El asunto es que nosotros tenemos la responsabilidad de encontrar los caminos. Y no se lo podemos dejar a nadie más. Entonces, bueno, me parece que ahí es donde empezamos a llenar de contenido ciertas palabras, ciertos discursos, ciertos conceptos que de alguna manera empiezan a marcar después en términos reales de acción qué es lo que estamos dispuestos a hacer o no, en este caso nuestro como docentes, ¿no? Ahí me parece que en eso tenemos que fijarnos, ¿no? El discurso de calidad es un discurso tomado como lo toma el neoliberalismo, horrible. Pero la educación tiene que ser de calidad, y sí tiene que ser de calidad. Pero ¿qué tipo de calidad hablamos? Bueno, la primera cualidad de la calidad que yo diría es, la calidad es con todos adentro, no solamente con aquellos que cumplen con determinados requisitos. Bueno, entonces si la calidad es con todos adentro, ya partimos de una base muy distinta, ¿no? Digo, ese tipo de operaciones, digamos, conceptuales, las tenemos que hacer para después poder llevar eso a la práctica de la mejor manera que podamos, ¿no? Bueno, me parece que pasa por ahí. Ahí nos habías dado, claro, estaba pensando en
vos nos diste también en la clase pasada, este sociólogo, historiador que vos decías recién, hace un rato, francés, creo que es François Furet. Sí. Él desarrolla el concepto de justicia social. Y ahí se pregunta esto, porque hace un estudio sobre escuelas en Francia, y se pregunta qué es la justicia social y qué tipo de justicia social tenemos. Sí, una justicia que tiende a la equidad, sí, una justicia que tiende a la igualdad y las diferencias que hay entre esas cosas. Y sobre todo analiza el punto de partida. Cuando el punto de partida no es igual, no, nunca va a ser con todos adentro, porque el punto de partida desde el inicio no es igual. Claro. Entonces, bueno, tiene que ver con las políticas públicas también. No solo con la educación, o sea, la educación de calidad tiene que ver con las políticas públicas y, bueno, el desarrollo del pensamiento crítico con profesionales capacitados y, bueno, me parece re importante el libro ese que tiene, que es cortito, que es sobre la justicia social. Bueno, y sobre esto vamos a seguir Muy bueno. charlando, digamos. Esto que yo decía más al comienzo hoy, de que una cosa es la igualdad de oportunidades, que esto es lo que plantea el liberalismo clásico, y algo muy distinto es la igualdad de posibilidades, ¿no? Es decir, porque las oportunidades están ahí, pero no todos tienen las mismas posibilidades, arrancan desde el mismo lugar, como decía Gema, para poder aprovecharlas. Entonces, bueno, ¿cuál sería la función del Estado? ¿Cuál sería la función del docente en este caso? Bueno, y tiene que ver con crear esas posibilidades reales de poder aprovechar esas oportunidades que existen. Bueno, para eso hace falta mucho trabajo, ¿no? Si pretendemos que la educación no sea una reproductora de las desigualdades sociales. Bueno, es todo un desafío. Sigue siendo un desafío. Lo era hace 100 años y sigue siendo hoy un desafío, ¿no? Cuando yo hablo muchas veces de problemas irresueltos del pasado, me refiero, por ejemplo, a problemas como este, ¿no? Es decir, esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros en los últimos 10 años. Es algo que se pensó hace 100 años atrás también. Sin embargo, y desde diferentes lugares se intentaron dar soluciones que todavía no logran que todas las personas tengan las mismas posibilidades. Bueno, tenemos que seguir trabajando en eso. Digamos, tiene que haber un compromiso para trabajar sobre eso. Si no, estamos diciendo, digamos, palabras vacías, ¿no? Significantes vacíos. Bueno, me parece que ahí tenemos mucho para trabajar todavía. Muy bien, fenomenal. Bueno, gente, la seguimos por el WhatsApp. Ahí vamos a salir hoy con una pequeña encuesta, pero la vamos a hacer en el WhatsApp para que puedan participar todos, que es ver un poco cómo vienen con las lecturas de las clases. Tenemos la posibilidad de parar una semana, digamos, dejar una semana sin clase como para que si vienen muchos atrasados, que puedan ponerse al día, que podría ser esta semana o podría ser la siguiente, de acuerdo a cómo, digamos, lo crea la mayoría. Así que lo vamos a alargar por los chats para ver cómo seguimos. ¿Les parece? Dale, buenísimo. Bien. Bueno, Un fenomenal. placer haber estado con ustedes. Abrazo, nos vemos. Chao. Chao, que anden bien. Chau, que la pasen bien. Dana puso algo en el chat del grupo de la aplicación. Como había dicho una de las compañeras, Recording is on. uno tiene que detener la mirada. A partir de aquello que venimos viendo, trabajando a lo largo de las clases, hay que analizar las cuestiones, el por qué y el cómo se llegó a donde estamos. Y desde ahí adoptar una postura comprometida y responsable, sobre todo pensando en que vamos a ser docentes y vamos a acompañar el desarrollo y el crecimiento de subjetividades e identidades otras. Me parece que es un resumen súper interesante. Lo voy a copiar y después lo voy a compartir también en el chat, porque de alguna manera resume un poco lo que veníamos hablando. Así que ahí, gracias Dana por el aporte. Bueno, gente, nos estamos viendo. Nos vemos. Cuídense mucho.